Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas para todos y muchas bendiciones. Aquí su sierva de lo celestial va a compartir con ustedes algo que el Señor le ha enviado en este día. En el libro de Juan capítulo 5, óigame, para que usted vea. El milagro viene por la fe de cada uno de nosotros. Aquí vemos en el libro de Juan capítulo 5, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendió de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Wow, mira, cuando yo escucho esa lectura, que me llegó así, ahora mismo me llegó esa parte, es ver que la fe mueve montaña, y ver cómo este paralítico no tuvo que correr al estanque, porque Jesús estaba allí, delante de él, y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Bueno, pues a través de la fe que tú tienes, coge tu lecho y anda. Cuando yo estaba, hace unos días, ya yo lo había estudiado, pero no, como que no le tomé mucha importancia, porque como que escuchaba lo mismo. Ahí empecé a entender a través del Espíritu que es nuestra fe es que nos va a hacer libre. Nuestra fe es que nos va a hacer rebeldecer. Nuestra fe es que nos va a levantar de lo que nosotros queremos cambiar. Porque vemos que este paralítico tenía ¿cuánto tiempo ahí? Tanto tiempo. Y ver que todo aquel que se acercaba era sano. Óyeme, de cualquier enfermedad era sano. Y no era porque aquí lo dice en la lectura, que era cuando se movía el estanque. Venía un ángel, descendía. Eso era de tiempo en tiempo. Que por más que el paralítico quisiera quedarse ahí, al ladito del estanque, que yo estaba haciendo ese ejemplo, hace unos días, yo dije, pero ¿por qué el paralítico no se quedó ahí? Porque no era diario que ese estanque se movía, eso era de tiempo en tiempo. O sea, era el que llegara primero se iba a meter. Y yo analizando esta parte, la voluntad que tenía ese paralítico, el deseo de ser sano. Él decía, y el paralítico no conocía a Jesús. Que no podemos decir no, porque lo conocía y sabían quién era Jesús. Y él, no, el paralítico no sabía quién era Jesús. Pero el Señor se le acercó y por una simple palabra que le hizo, una pregunta, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sano? Toma tu lecho y anda. Y la fe de ese hombre, él no estaba como en su cabal, yo creo que él tenía tanto deseo como de caminar y correr, que él hizo así, se paró de ahí, me imagino yo ese espectáculo. Ese hombre brincó, saltó, se despatilló, a ver si alguna pierna se le iba a desprender.
Pero vemos como la voluntad de las personas, cuando uno tiene el deseo de ser sano, cuando uno tiene el anhelo de ser sano, cuando la voluntad del Señor llega a ti para tú ser sano. Porque muchos dirían, no, porque él no es sano, el pastor le pasó la mano y fue sano. No. Que muchos dicen que fue sano, le puse la mano y fue sano. Era el tiempo para usted ser sano. Era el momento que Dios había elegido para libertarnos. Porque mira, te voy a decir una cosa, que Jesús andaba por ahí. Si Jesús no hubiese andado por ahí, nadie le hace la pregunta al paralítico. Sabían que él era paralítico y tenía todo ese tiempo ahí sentado. Pero la fe de ese paralítico, porque él estaba confiando que en algún momento alguien iba a tener misericordia de él y lo iba a acercar a lo que era a las aguas, a esos estanques que estaban en movimiento de tiempo en tiempo, que iba a aparecer un sobreviviente porque los que iban todos estaban enfermos. Una persona sana que se iba a acercar a él y le iba a decir, venga siervo, déjeme tener misericordia de usted. Venga siervo. No, en aquel entonces las personas solamente pensaban en ellos mismos. Porque tantos años, y el estanque no tenía 2 días moviéndose. El estanque tenía muchos años en movimiento. El ángel iba de tiempo en tiempo y se iba a mover el estanque. Y es algo tan impresionante como el Señor mueve los corazones, las vidas de las personas para que puedan entender que es el Dios que hace los milagros. Y que el simple hecho de que a veces estemos enfermos físicamente o espiritualmente, Dios es el único que nos va a sanar. La conexión con el Señor es lo único que nos va a hacer libre, que nos va a libertar. Y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo que Dios quiera sanarnos. Porque vemos personas que tienen muchos años en cama, Paola. Y tú dices, ¿cómo? Muchísimos años de personas. Pero no se muere. Sí. Y tenemos que entender que cada día Dios tiene un propósito para con nosotros. Así que Dios le bendiga. Seguimos la segunda parte.